Pues así empieza hablando el capítulo 7 sobre PTU, que los trabajadores participarán en las utilidades de acuerdo a los porcentajes que determine la Comisión Nacional de la PTU en las empresas. ¿Cómo se determinará ese porcentaje? Puede leer Elisa el 118. Sí, para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomar en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho al capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Pues fíjense que han pasado muchas cosas y el porcentaje no se ha movido. Que hay crisis, se mueve, pues no. Que hubo pandemia, se movió, el porcentaje no. Hay mucha inflación, pues no, no se mueve. Baja la inflación, tampoco se mueve. Tiene mucho el mismo porcentaje. Así es que no crean que se mueve mucho de acuerdo a como dice el 118. Yo creo que las investigaciones practicadas no han dado motivo a que ni aumente, ni disminuya el porcentaje. Muy bien, ¿quién nos comparte el 119 y 120? ¿Podrá Carelli? Sí, profe. El artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y siguientes. Artículo 120. El porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Muy bien, pues aún no, nomás están los antesalas, que existe el PTU, existe la Comisión Nacional y nos ha hablado de un porcentaje. Y para los efectos de esta ley, recuerden que estamos en la Ley Federal del Trabajo, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable. Renta es sinónimo de utilidad. Ya lo tienen que haber sabido, si no, no se les vaya a olvidar. Renta es sinónimo de utilidad. Por eso se llama impuesto sobre la renta, es impuesto sobre las utilidades. Entonces, cada empresa, la renta gravable, de conformidad con las normas de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, la base para pagar el PTU se determina en la ley de impuestos sobre la renta. Pero la obligación nace aquí en la Ley Federal del Trabajo, la de pagar PTU y qué porcentaje va a ser. Y la base está en la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Podrá Carlos Eduardo dar lectura al 121? Sí, dice, artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ajustará a las normas siguientes. Número 1. El patrón, dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. Los anexos que dé conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de Hacienda
y crédito público quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia secretaría. Pues ahí está, ¿no? Entramos en un poco de derechos y transparencia de los documentos. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en la declaración y sus anexos. Entonces, fíjense, la declaración de impuestos, donde viene la utilidad base del PTU, es la declaración anual. Y se pone a disposición, pues, de los trabajadores, y hasta ahí. Nomás es para que los trabajadores vean la base, pero no deben andar contando cuánto fue de utilidad de la empresa o cuánto de pérdida, o etcétera, etcétera. Damián, luego la fracción, ¿qué más sigue diciendo ese artículo? La leo. Sí, por favor. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. La que tendrá la obligación... Me perdí. Aquí, La que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de la fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto a cada una de ellas. síguele. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores y dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación varía a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Muy bien, fíjense que si se reparte utilidad y se equivocó la empresa y de acuerdo a la declaración corregida disminuye la utilidad, significa que se le dio de más. Entonces se va a ajustar en el siguiente PTU. Ahí se ajusta, se les reduce. Lo anterior, pues a excepción de que el patrón hubiese obtenido del tribunal la suspensión del reparto adicional. Fíjense que está regulado, con tiempos. Se presenta la declaración anual en marzo y normalmente en mayo, o sea, 2 meses, ya que está revisada, analizada. Ya en mayo es el mes en que se acostumbra al reparto de utilidades. Ana Cristina Mesa, ¿nos ayudas con el 122? Sí, maestro. Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.
El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Entonces, aquí nos habla de los 60 días, o sea, vence en marzo para personas morales la declaración anual. Entonces tiene 2 meses, por eso más o menos en mayo empiezan. Pero en el caso de que es impugnada, el patrón se suspenderá el pago hasta que quede la resolución, quede firme. Entonces, si hay problemas y se va pues a una impugnación, normalmente por parte de los trabajadores dicen, hey, nosotros trabajamos mucho más, la empresa tiene mucho más ganancias. Entonces se impugna y hasta que un tribunal pues dé la resolución, hasta entonces ya va a decir cuál va a ser la base y hasta entonces se pagará. En tanto se va a garantizar el interés. Entonces el juez dice, a ver, un depósito por tal cantidad para garantizar o una fianza y empieza pues la investigación para dar resolución a esa impugnación. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? ¿Se va comprendiendo los bemoles pues de la PTU? A ver, Eric, el 123, ¿qué dice? Anda ausente, Eric. Nos ¿Dónde? ayuda al 123, Eric. La utilidad repartible se dividirá en 2 partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Independientemente del monto de los salarios, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Aquí empieza en el 123 el procedimiento ya de cómo se va a repartir. Entonces, ya tenemos cuánto se va a repartir, la base, ya sea porque estamos de acuerdo con la declaración o porque el juez dijo, la base va a ser tanto. Ok, se comprende, tenemos. Y luego agarramos esa utilidad. No, pues que fue la utilidad 300,000 pesos. Se parte en dos, 150,000 y 150,000. Ese es el primer paso después de conocer la utilidad repartible. Se dividirá en 2 partes iguales. 50%, 50%. Y una de las partes va a ser en base a número de días trabajados. Número de días trabajados. Entonces, si el trabajador faltó al trabajo, no son días trabajados. Si el trabajador sufrió un accidente, estuvo incapacitado, no son días trabajados. Aguas. Entonces, una es en base a días trabajados. Luego vamos a ver un caso práctico de cómo las proporciones. No, pues que yo trabajé 300 días, no, yo 350, no, yo 80 días, no, que yo 90.
En base a esos días se va repartiendo una de las mitades y luego la segunda se repartirá en proporción a los salarios devengados. No, pues que yo gané en el año 12,000 pesos. No, pues que yo gané 28,000. No, pues yo gané 40,000. Esa se va a repartir entre más al que más gane. ¿Por qué? Se supone que entre más gana, es más responsabilidad, más colabora en que la empresa obtenga utilidades. Entonces, hay dos, ya que se tiene la utilidad, se tienen dos bases, mitad y mitad. Una en base a los días, por el hecho de asistir a trabajar a la empresa. ¿Todos los trabajadores juegan en las dos mitades? Sí. Después, la otra mitad en base a lo que ganen los trabajadores. Dice a los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Espero que haya quedado claro el 123. Y luego, ¿qué dice Dulce el 124? Artículo 124. Para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Entonces, aquí miren, hay trabajo para nosotros. Cuando vayamos a calcular el PTU, no. Desde inicio del año hay que tener en la contabilidad estos registros. Entonces dice, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Entonces hay que llevar en la contabilidad los sueldos pagados en efectivo. Aparte, llevar lo que no entra, las gratificaciones en otra cuenta, y luego percepciones y demás prestaciones del 84. A ver si en otra clase vemos el 84. Pero se tiene que llevar ese control en contabilidad. Y otro, su cuenta que diga tiempo extra. Hay trabajo en el 124, en el diseño de catálogo de cuenta, en el registro de los pagos y beneficios al trabajador. ¿Para qué? Fíjense, para tener rápidamente la base sobre la que se va a pagar el PTU. Una de las mitades se paga en base a los salarios devengados, pero ¿cuáles salarios? Básicamente hay un punto tajante que dice lo que reciba el trabajador por cuota diaria. No vas a incluir ahí que si le das celular, que si le das premios por puntualidad, que si le das, a menos que el premio sea en efectivo, ¿no? Que si le das despensa, que si le ayudas para la renta, que le diste viáticos para una comisión de trabajo. Entonces, entra lo que perciba en efectivo. Está fácil ahí, en efectivo.
Oye, le di despensa en efectivo. No, pues sí entra. Pero le di una gratificación en efectivo. No, eso no entra por ser gratificación. Y hay que ver las del 84. A lo mejor ni las despensas pagadas en efectivo entran. Pero por lo pronto quédense con la idea de lo que reciba el trabajador en efectivo, pero está exceptuado gratificaciones, percepciones del 84 y el tiempo extra. Oye, que le pagué tiempo extra en efectivo. No, por ser tiempo extra no entra. Se comprende. Apuntan sus notas del 124, es importante para nosotros los contadores, porque nosotros somos los que estamos en el cálculo del PTU, en el diseño de los catálogos de cuentas, de controles, para que la persona encargada de hacer los cálculos de PTU tenga también la facilidad de encontrar rápidamente la base. Porque si no, no van a alcanzar los 2 meses que nos da la ley para hacer el reparto y vamos a tener problemas la empresa. ¿Verdad, Dulce Nayeli? Sí, maestra. Y luego, en los casos de salario por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, se tomarán como salario diario promedio, como salario diario el promedio de las obtenidas en el año. Oye, pero que yo gané a veces 1,000, a veces 3,000, a veces 5,000, pues hay que sacar el promedio para estimar como salario diario. Alguien que me ayude con el 125, llegamos a Jorge Luis. Sí. Para determinar la participación de cada trabajador, se observarán las normas siguientes. 1. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. 2. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. 3. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente, dentro de un término de 15 días. 4. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción 1 dentro de un término de 15 días. Muy bien. Entonces, fíjense que la transparencia, ok, ya estamos de acuerdo con la base, la utilidad, pero uno es en base a días trabajados. Y a ver, dime cuántos días trabajé yo. Y si no es el año completo, dime qué días falté para ver si estoy de acuerdo. Y entonces se tiene que poner en un lugar visible de la empresa, así como dice esto, ¿verdad? Las listas de asistencia y de raya. O sea, las dos bases. ¿Cuántos días trabajé? ¿Qué días falté? ¿Cuánto gané y por qué? ¿Es mucho trabajo el PTU? Pues sí. Pero hay personas que no pagan el PTU. Armando, el 126 nos lo compartes. Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Primera, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Segunda, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Tercero, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Cuarto,
las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Quinto, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y sexto, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Muy bien, fíjense que vamos a comentar rápidamente, tomen nota. No reparten utilidades las empresas nuevas durante el primer año de funcionamiento. ¿Y cuáles son las empresas? Pues tanto personas físicas como morales. Nuevas por el primer año de funcionamiento. Y ahí hay que, no todas las empresas empiezan el 1 de enero. Y dice nomás durante el primer año de funcionamiento. Entonces, si empiezo la empresa en octubre, completo hasta el siguiente octubre el año. Nomás eso es incógnita, ¿eh? Luego vamos a ver cómo salir de esa duda, pero aquí dice muy fríamente las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Y está esa duda, ¿no? O sea que si empiezo en mayo, el año se completa hasta abril del año que entra. Y entonces por ese periodo las utilidades que obtuve no las voy a compartir con los trabajadores, pero las siguientes sí. Ok. Número 2. Las empresas nuevas dedicadas a elaboración de un producto nuevo, y entonces ya entramos a las empresas industriales. Esas son durante los 2 primeros años de funcionamiento. Para la industria, durante los 2 primeros años. O sea, los que elaboran un producto nuevo. Y hay que ver, pues, la determinación de la novedad del producto. Se ajustará a lo que dispongan las leyes de fomento a industrias nuevas. Pero, ¿qué es un producto nuevo? Cuando no esté claro, hay que ver la ley para fomento de industrias nuevas. Pero de entrada, las industriales, 2 años. Ok. Y luego, la industria extractiva, como las minas, de nueva creación durante el periodo de exploración. ¿Qué es el periodo de exploración? Aún no produce, aún no vende, están explorando, puede vender poquito, pero es exploración. Ahí normalmente durante el periodo de exploración no hay utilidades. En caso de que las hubiera y se le acredite que está en periodo de exploración, pues mientras esté en exploración no va a haber reparto. Pero ¿a qué vamos aquí? Está en periodo de exploración, se ignora. Después empieza el primer año de operación y entonces nos regresamos durante el primer año de funcionamiento. Entonces hay 2 periodos, el de exploración y el de funcionamiento. Entonces no confundas, cuando es exploración se ignora y ya la empresa empieza a funcionar, ahí empieza su primer año de funcionamiento. Antes existió la empresa, sí, pero
en periodo de exploración donde no hay reparto y no cuenta como año de funcionamiento. Puntos importantes. Luego, las instituciones de asistencia privada con fines humanitarios, por ejemplo, las iglesias, por ejemplo, las casas de beneficencia, como las que ayudan a niños huérfanos, las casas de asilos de ancianos, que el Cobijo San José, pues esos son con fines humanitarios. Personas que trabajan ahí no pueden aspirar a reclamar repartos de utilidades. Estas empresas tienen excedentes de dinero, pudiera darse por los donativos que reciben, pero los tienen que seguir usando en beneficio humanitario. Entonces, ese exceso que pudieran tener en un año de dinero no es utilidad. O sea, lo tiene que seguir usando en beneficio y ese tipo de empresas no reparte utilidades. Ahora, tampoco el Instituto Mexicano del Seguro Social ni las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, los museos, Instituto Mexicano del Seguro Social, dice uno, oye, ganan muy bien en el Seguro Social, sí, pero no tienen derecho a reparto de utilidades. A lo mejor por ahí va uno de los pretextos. Y los que sean con fines culturales, como los museos, los zoológicos, cosas de esas. Luego, las empresas que tengan un capital menor, o sea, las pequeñas empresas, pequeñas industrias, los abarrotes, pequeños abarrotes de la colonia, pues a veces no llegan pues a tener mucho capital del que dice pues la Secretaría de Economía. No sé si el capital anda en 150,000 o 300,000. Hay que investigar eso también. El capital mínimo que marca la Secretaría de Economía. Y ahí está, el 126. Tenemos pendiente la investigación, pues, de eso, del capital mínimo. Y luego volvemos al 127, el derecho de los trabajadores a la PTU, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ajustará a las normas siguientes. Los directores, administradores y gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Entonces, los de confianza no participan en las utilidades. Los llamados directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participan. Más utilidad para los obreros. Más reparto. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor que el que corresponda al trabajo sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, a la fecha de al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un
en un 20% como salario máximo. Entonces, si hay una persona de confianza, pero no es director, ni administrador, ni gerente, pero se le tipifica como de confianza porque tiene un buen salario, entonces va a estar topado, va a tener un tope para su reparto, el salario. Entonces va a ser el mismo al de mayor salario de los trabajadores sindicalizados, o si no hay sindicato, pues al salario más alto de los trabajadores que sí tienen derecho a reparto, más un 20%. O el salario que gane si el determinado aumentado el 20% es mayor. Así está el asunto. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrán exceder de un mes de salario. Entonces, hay ciertos ramos, como los que al servicio de cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo. Estamos hablando de profesionistas, abogados, ingenieros, arquitectos, que nomás por sus servicios, y tienen trabajadores que le ayudan, sí, pero no producen nada, no venden. Entonces es un tratamiento distinto. Aguas con esta fracción tercera también. Los que rentan un edificio, locales comerciales, o hay servicio de cobro de créditos, las de cobranza, no es en base a la utilidad del PTU, dice que no podrá exceder de un mes de salario. Y hay una regla que el mínimo son 15 días, máximo un mes de salario. Y luego hablamos de las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Entonces, recuerden que se les va a pagar por los días trabajados. Pero no trabajé porque iba a tener un bebé. Cuentan esos días. Pero porque estaba accidentado con un accidente que tuve en el trabajo. También esos, aunque no vengas a trabajar, se van a contar como días trabajados. Pero pues si no les está pagando, la otra mitad pues no. Entran en una parte estos trabajadores y si no reciben salario, en la otra no. Y luego, se comprendió esta fracción cuarta. Si no asiste al trabajo porque va a tener al bebé, o lo tuvo durante los periodos pre- y postnatales, estamos hablando de mujeres, se considerarán días trabajados. Y los que tuvieron un riesgo de trabajo, también se consideran días trabajados para la PTU, para el cálculo. Tomen sus notas. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la PTU. O sea, si la empresa tiene sucursales, los de las sucursales
corren la suerte de la matriz, o sea, es la misma empresa. No se confundan. Y luego, en la industria de construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el 125 adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Entonces, hay que ver eso de la construcción, nomás tiene como especial el artículo 125. En otra clase vamos a ver esos puntos especiales, ya que terminemos con este capítulo. ¿Quién me ayuda con el 6 y 7? Armando, ¿podrás? Sí. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Y séptimo, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 70 días durante el año, por lo menos. Son importantes estas dos. Los trabajadores del hogar, los que trabajan en casas, que limpian, que planchan, que lavan, pues no participan del PTU. Y los eventuales, siempre y cuando hayan trabajado más de 70 días. Tiene sus puntos de análisis y de explicarle al trabajador, ¿verdad?, por qué no tiene derecho. Los eventuales, pues, y se pone un letrero siempre, solamente tendrán derecho de conformidad con la fracción séptima los que hayan trabajado más de 70 días. Ya uno sabe, pues, que si le va a tocar o no. El monto de la PTU tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el que resulte a favor del trabajador. Entonces tiene tope la PTU, ¿sí? Máximo 3 meses, o si los últimos 3 años la empresa ha repartido más de 3 años, pues ese tope cambiará en base a esos últimos 3 años, lo que han recibido. Y el 128, no se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. Un año hubo pérdida, no reparto. El otro hubo ganancia, pero le resto la pérdida del año anterior, no. Sobre esa ganancia reparte. O sea, no se restan las pérdidas anteriores para la PTU. Hubo ganancia, hay reparto. No hay ganancia, no hay reparto. Así el año sin revolver otros años. Pues terminamos el 128, vamos a dejar aquí sobre la PTU. ¿Qué les pareció el PTU? Tiene mucho estudio, ¿verdad? Comentarios. ¿Qué me dice Jorge Luis? ¿Todo bien? Todo correcto. Muy bien. ¿No llegó Julio? Ya estamos en noviembre y Julio que no aparece. Y Salma, ¿qué me dicen de Salma? ¿No llegó? Tampoco llegó Salma.